Insuficiencias del fisicalismo. ¿O tan solo la diferencia entre el modelo y lo modelado? No creo punto de aceptarse, la existencia de insuficiencias en el fisicalismo, se problematizan eufemísticamente hablando ismos como naturalismo, pormenorización al respecto, reduccionismo, pormenorización al respecto, eliminativismo materialista, pormenorización al respecto. Mientras que, algún que otro ismo, incrementa su probabilidad. Antirreduccionismo, pormenorización al respecto. Insuficiencias del fisicalismo, pormenorización al respecto. El mundo físico, es una descripción / explicación o aquello que describimos / explicamos. Tanto, la descripción / explicación científica, como la cotidiana, la religiosa, etc. Intentan dar cuenta modelos representativos de la realidad lo percibible. Fundamentalmente, se observa un suceso no modelado o pobremente modelado fase de identificación. Se determina, qué herramientas modelarían dicho suceso de forma eficaz y eficientemente fase de elección del tipo específico de modelo. Posteriormente, se pasa a la pormenorización y formalización de los elementos del modelo fase de formalización. Y finalmente, se comprueba el poder predictivo del modelo respecto de los resultados experimentales fase de comprobación. Ahora, si bien, no resulta necesario explicar cómo todo modelo, pasa a lo modelado que nuestro remitiría a la realidad, lo percibible. Si asumimos que el modelo fisicalista, afirma describir / explicar en forma convincente todo cuanto es relevante para el hombre, la realidad. ¿Por qué razón, entonces, no sería relevante conocer cómo pasamos por ej de partículas, fluctuaciones y campos no qualia, no coloreados, no saborizados, no olorosos, etc., a los qualia, pormenorización al respecto? Es decir, si los correlatos neuronales de la consciencia a consciencia, pormenorización al respecto, fuesen suficientes. Al observar directamente las áreas visuales de un paciente consciente que observa una imagen, X, deberíamos observar lo que éste observa, o sea, la imagen, X. Siendo que, en su lugar, solo observamos sus áreas visuales, actividad sináptica de sus áreas visuales, si necesitan emplear terminología del ramo, neurociencia, y posiblemente evitar así, la arremetida de aquellos que gustan de utilizar jerga técnica irrelevante, sobre explicar lo entendido. El que no sea el caso, implica la existencia, a lo menos, de modos de presentación dicotómicos, inobservables e irreducibles entre sí, por ej. P3P, fotones, y P1P, colores, y consecuentemente un vacío explicativo, pormenorización al respecto. Nota. Lo anterior, no implica necesariamente afirmar que lo percibible, resulta ser idéntico a lo físico. Y en consecuencia, la física, resulta ser un modelo con insuficiente poder explicativo por ej. No explica el problema difícil de la consciencia. Aunque sí implica que, si, por ejemplo, el modelo fisicalista, no contiene la cualidad subjetiva color. Este siempre acarreará dicho vacío explicativo estableciéndose así, dicha cualidad, como una emergencia del modelo. Por ende, toda descripción / explicación del modelo, deberá necesariamente reducirse a tan solo sus correlatos neuronales que al parecer resulta ser suficiente para la gran mayoría de personas. Dato. De momento, no logro siquiera imaginar cómo agregar las magnitudes físicas trascendentalmente derivadas, pormenorización al respecto, como propiedades físicas, sin acarrear un vacío explicativo, pormenorización al respecto, en el proceso. Haciendo futurología. Actualmente considero que será posible descubrir lo que una específica persona piensa con un alto grado de precisión. Pero, en cualquier caso, tal proeza, será lograda apelando a correlatos neuronales de la consciencia como en la actualidad, y no, a una explicación de su transducción a qualia. Salvo que cada ser,
poseedor de un tipo característico de consciencia afín a la nuestra, posea una específica frecuencia transelectromagnética quizás producto de su específica combinación de componentes. Lo que, en principio, abriría la posibilidad de un acceso directo a lo que denominó qualia pans obviamente, haciendo a un lado los factores limitantes del conocimiento. Ahora, ¿qué específica S razón es científicas, provoca que específicas combinaciones de un sustrato, por ej. Homo sapiens, lógicamente necesario, posean la capacidad de manifestar modos de presentación dicotómicos? La consciencia, pormenorización al respecto. Planteo consecuente. Según el fisicalismo, los qualia no existieron en el cosmos hasta la llegada del sapiens. La necesariedad no es del ámbito científico por ej. La teleología. Según la TBB, existió un período temporal descrito por la teoría de la gran unificación, donde no estaban diferenciadas 3 de las más de 4 interacciones fundamentales del modelo físico: interacción nuclear débil, interacción nuclear fuerte, interacción electromagnética, interacción gravitatoria, interacción Yukawa, etc., mismas que se unificarían en una futura teoría del todo. En consonancia, los qualia podrían considerarse como otra interacción fundamental de un futuro modelo físico, que no se diferenciaron, o sea, no pudieron ser observados, hasta la aparición de específicas combinaciones de un sustrato lógicamente necesario, como por ej. El Homo sapiens. Ahora, que dicha supuesta futura adición al modelo físico magnitud física trascendentalmente derivada, necesariamente resulte ser suficientemente descriptiva / explicativa, es harina de otro costal. No deja de asombrarme, el que sean tantos, los que ni siquiera se percaten del vacío explicativo de la consciencia. Incluso, parecen intentar burlarse de dicho vacío explicativo y aún más, de la personalidad e inteligencia de los que parecen sostenerlo. Y voy será que, para ellos, no existe el problema difícil de la consciencia, o es un tan solo pseudo problema, epifenomenalismo, pormenorización al respecto, como si aun siéndolo, no se debiera explicar, por ej. Los qualia. Claro que, eso implicaría suponer que los quark, alguna futura partícula constitutiva de estos, o su campo cuántico asociado, viene en colores, sabores, olores, dolores, sensaciones táctiles, etc. Y para monistas y algo más. A ver. ¿Cómo evitar caer en alguna forma de dualismo, pormenorización al respecto, al siquiera intentar explicar los qualia? Es decir, ¿cómo pasamos de fotones, sustancia 1? El modelo, a colores, sustancia 2. Lo modelado. Y en caso de considerarlos idénticos, ej. Fotones del espectro visibles igual colores, qualia. Entonces, existen partículas adimensionales / interacciones / fluctuaciones localizadas /1, branas etc. Coloreadas, saborizadas, olorosas, dolorosas, placenteras, congelantes, abrasadoras, etc. Incluso extracraneales. Quizás una forma más fácil de verlo sea: si existen partículas ondas cuerditas etc. negras teóricas, ausencia total de fotones del espectro visible o colores. De lo ausente, algo emerge al parecer. La mayoría de fotones y todos los no fotones son negritos, incluso los hay personalizados, discromatopsia. Y blancas teóricas, ¿qué hacemos con la síntesis aditiva del color? Pero, por sobre lo anterior, si ambos términos de la ecuación fuesen idénticos, cosa que, en principio, considero improbable, sería poco significativo. Puesto que, el principal problema persiste. El que, al observar directamente la actividad sináptica de las áreas visuales de un paciente, cerebro expuesto, no logre observar sus qualia, no implica necesariamente alguna forma de dualismo, ontológico y en consecuencia explicativo, intrínseco. Bien.
Si tales términos fuesen idénticos, no necesitaríamos tener interacciones físicas fundamentales. Coloreadas, saborizadas, olorizadas, sufridas, felices, etc. Magnitudes físicas trascendentalmente derivadas. Ahora, ¿podrían ustedes siquiera imaginar esos tipos de interacciones físicas fundamentales, o tan siquiera, algún tipo diferente a entidades físicas elementales, dinámicas y con específicos grados de consistencia? ¿Acaso no dudarían, si son en realidad elementales? En resumen, a sabiendas de que el modelo difiere de lo modelado. 1. Y tomando en consideración que se trata de un modelo cosmológico diferente a otros como por ejemplo mapa, el modelo, y territorio, lo modelado que de todas formas, resulta ser una analogía no exhaustiva de la diferencia entre correlato neuronal y quale, si tal modelo, no incluyese una descripción / explicación de cómo pasamos transducción de este a lo modelado. Dicha modelización, resultaría insuficiente, es decir, carece de suficiente poder descriptivo / explicativo. 2. Y por lo mismo, no ser tal. Esto, incluso sin siquiera entrar en la que, para mí, resulta ser la principal objeción a este tipo de corrientes filosóficas mismas, que suelen denostar cualquier clase de dualismo, que pretenden fundamentarse esencialmente en los descubrimientos de la neurociencia actual, correlatos neuronales de la consciencia, pormenorización al respecto. Sin percatarse siquiera, de cierto grado de contradicción intrínseca del modelo neurocientífico de la mente, pormenorización al respecto. 3. Menos aún, de sus posibles consecuencias. Según el fisicalismo, ¿por qué razón no existe cierto grado de contradicción en el modelo neurocientífico de la mente, neurociencia cognitiva, pormenorización al respecto, ya que según parece, el cerebro es tanto fuente, sustrato, como producto, interpretación consciente, mental, de sí mismo? Puesto que, al parecer, el planteo no resulta tan revelador como lo es para mí, intentaré hacerlo aún más evidente. La neurociencia cognitiva, reduciéndola en nuestro planteo a el sistema nervioso aferente, transducción y transporte del estímulo físico desde los receptores hasta áreas específicas del cerebro, donde finalmente, en forma actualmente inexplicable, torna a la consciencia, pormenorización al respecto, postula que no aprehendemos los estímulos físicos en forma directa, sino a través de transducciones, siendo la última de estas los qualia, constituyentes de la consciencia. Es decir, en esas específicas áreas cerebrales no están presentes esos específicos agentes físicos del estímulo. Específicos fotones del espectro visible humano, específicas sustancias odoríferas, específica temperatura, termorreceptor, específico trauma, nociceptor, etc. Pero hete aquí que, al observar directamente esas mismas áreas que afectadas desde nuestra PX3P, parecen afectar los qualia del paciente, tan solo observamos neuronas mayoritariamente tonalidades de gris y si las degustamos, Aníbal Lecter, gusto a carne cruda, olor a sesos y consistencia blanda, pero en caso alguno a la despampanante morocha desnuda que le damos a observar, ni al delicioso bistec que nos comunica está degustando mientras tanto. Y eso, ¿no les resulta siquiera interesante que, papillado sería? En serio, proponen como comportamiento científico / lógico / racional, no reconocer / ignorar este inevitable faltante observacional interperspectiva, pormenorización al respecto, y en ello, sus implicaciones. Inevitabilidad del dualismo / insuficiencias del monismo. Pormenorización al respecto, y contradicción intrínseca / inevitable del modelo neurocientífico de la mente, pormenorización al respecto. Pormenorización al respecto. Entre las que podemos encontrar a está más que comprobado teórica y experimentalmente que el encéfalo / cuerpo es, hasta el momento, la única fuente / sustrato de la mente / la consciencia / los qualia, mucho menos un vacío explicativo de la consciencia. Bien,
Pero ¿y la contradicción? Es que, ¿no resulta evidente en este estadio de la argumentación? Verán 2 pormenorización al respecto, y EFIC pormenorización al respecto. Bueno, a ver. U.S. Sustrato, modelo estándar de física de partículas barra lo desconocido la realidad barra lo real. B. Cerebro. NC. Neurociencia cognitiva, modelo. T.O.E. Transductor físico barra físico no físico cuale órgano, energía FXEC. Fotónica a electroquímica y EXM. Electroquímica a mecánica. TR.T.C. Transporte, tipo E. Estímulo y R. Reacción, codificación, ta. Tren barra es de potencial barra es de acción. En, T, C. Engrama de memoria, tipo E. Estímulo y R. Reacción, contenido modificación cerebral. PX1P. Perspectiva en uno era persona mientras que su omisión implica PX3P, probablemente un epifenómeno, desestimando la intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, pormenorización al respecto. NC. Neurocirugía. UNC afirma que B igual S marca registrada B igual fuente. Pero, NC, por modelo asume que E. L igual 700 ns, marca registrada, T, retina. Fotorreceptor, FXEC, marca registrada TR, E, A, L igual 700 ns, marca registrada T, Q. Cuale, L igual 700 NSPX1P marca registrada TR, R, A, veo el color rojo, marca registrada T, cuerdas vocales. Sonó emisor, EXM, marca registrada, R. Veo el color rojo. Implicando que, BS marca registrada B igual producto. Entonces. NC, afirma que, B igual S, e implica, al mismo tiempo, que, BS. Ergo. NC, resulta ser contradictoria barra autocontradictoria. Nota. Incluso, si decodificamos la activación neuronal de una específica persona confirmando, por parte de esta, un notable grado de adecuación entre la simulación que se le presenta, producto de su específica decodificación. Decodificación, y lo por él percibido, la transducción última de dicha persona, continuará siendo un inobservable físico sea por extradimensionalidad, frecuencias inalcanzables tecnológicamente, aunque esto solo serviría para el caso de la visión, etc. Sintéticamente. La justificación de lo que considero una insuficiencia explicativa de un monismo, puede resumirse a 1 y 3, nota. La qualiapant visual, debe necesariamente ocupar un espacio, desplegarse. 4. En consecuencia, sea esta un paradójico epifenómeno o no. O deberíamos observar una distintiva agrupación de fotones del espectro visible intracraneales de una resolución tan baja, que ha logrado escapar a nuestra detección hasta este momento, o a lo menos, presumir un faltante dimensional, espacial un inobservable físico. Inobservable físico que, según ciertos análisis, pone de manifiesto la existencia de efectos físicos diferentes e irreducibles entre sí, a saber, a lo menos. P1P y P3P, en una misma agrupación de sustancia algunos usan la terminología modos de presentación. Por el contrario. Actualmente, prefiero referenciar dicho faltante observacional interperspectiva, pormenorización al respecto, a la simple diferencia entre los valores de efectos físicos locales, básicamente. El resultado de las interacciones dadas en una agrupación de sustancia junto a las aferentes que afectan a dicha agrupación de sustancia, junto a la simple diferenciación entre el modelo, leyes y constantes físicas representaciones barra descripciones barra explicaciones de lo observado, y lo modelado, lo observado los qualia. Ergo. Resultaría imposible observar directamente dicho faltante observacional observación que, se supone podríamos barra deberíamos realizar, sin lograrlo no se les cae nada. Según el fisicalismo.
simplemente observando directamente específicos volúmenes cerebrales, pues, simplemente refieren a efectos físicos producidos en diferentes agrupaciones de sustancias. Lo que obviamente, nos deposita en un solipsismo, pormenorización al respecto, insuperable. Nota. Lo de físico, es simplemente por referenciar explícitamente a la física, pero no se agota en ella dependiendo del modelo estratigráfico elegido. Incluso, hay quienes afirman la existencia de colores por fuera de lo que consideramos nuestras áreas visuales, redes neuronales de la visión, su actividad. Por diferenciar, dos locaciones imprecisas, de las cuales, una sola resulta ser intracraneal y los hay que no. Esos otros, quizás piensen que, a lo sumo, existirán específicas frecuencias en que coinciden con el espectro visible humano. En síntesis, los colores, qualia, necesitan en un contexto fisicalista de un transductor. De un específico rango EMA específico quale. Lo que fuere que sea aquello que denominamos como color, X, puesto que, al menos yo, no voy por ahí observando específicas agrupaciones, gráficas, sinusoidales, flujo de fotones de específicas longitudes de onda, específica radiación electromagnética. Y puesto que, tal transductor, no resulta explicado en el modelo fisicalista, constituye un vacío explicativo del mismo. De no resultar interesante e incluso necesario en un contexto fisicalista, el explicar cómo, por ejemplo, de una específica propiedad geométrica, específico rango de longitudes onda m, pasamos a otra específica propiedad subjetiva, específico quale. Y, lo que resulta ser aún más significativo. A saber, la aparente contradicción del modelo cognitivo de la mente producto y sustrato de sí mismo, fallo al observar directamente qualia de tres eros, que como mínimo, nos remitiría a alguna forma de dualismo. Recordemos que el fisicalismo es una forma de monismo, básicamente. Materia coordenable, energético, dinámico y mensurable, leyes y constantes físicas. No creo poder transmitirles lo interesante que tal vacío explicativo resulta para mí. La falacia / paralogismo mereológica en neurociencia, es la tendencia a atribuir predicados psicológicos al cerebro dualismo. Y nota. Entonces, podrán ser los colores quale visuales, futuras magnitudes físicas trascendentalmente derivadas, cualidades sensibles, de los fotones. Pues, inmersos en un modelo de neurociencia cognitiva, como mínimo deberíamos ser cautos, puesto que las frecuencias fotónicas del estímulo no resultan idénticas a las intracranealmente constituidas áreas visuales cerebrales, despreocupándonos, de momento, el estar o no inmersos en un modelo pantalla observador. Es decir, si bien, podríamos construir un modelo donde diferencias cuantitativas en rango de frecuencias intracranealmente constituido, se correspondan con diferencias en el rango de frecuencias del estímulo correlato, correspondencia, de un correlato, transducción. Tales correspondencias cuantitativas entre valores medibles de esas presuntas magnitudes físicas, futuras magnitudes físicas trascendentalmente derivadas, no serían del rango de frecuencias del estímulo, sino de las intracraneales, pormenorización al respecto. Siendo que, para el resto de qualia, la precaución debería aumentar. Puesto que su transducción se torna aún más inexplicable. Dato. Respecto de la, procedimentalmente necesaria, dimensionalidad espacial de la pantalla visual, qualia pant, acotaré que resulta indiferente el que no seamos conscientes de los cambios en nuestro campo visual periférico, vamos construyendo la imagen de dicho campo, mediante rápidos movimientos denominados microsacádicos fuera del foco, punto central del campo visual, puesto que, en última instancia, el fabulador mental, no elimina de nuestra consciencia, qualia pant, el resto del campo visual, periférico, tan solo, no lo actualiza, hasta tanto, una microsacada, no caiga en dicha posición del campo visual. A pesar de lo anterior,
Un quale visual podría terminar siendo, procedimentalmente hablando, similar al resultado numérico exacto de una ecuación de múltiples términos, RNEMT, es decir, una ilusión de multiplicidad de elementos percibidos, cuando en realidad, es un solo término. Nota. Aceptemos, por un momento, que los colores, quale, para referenciarlos correctamente, no son el producto de una transducción desconocida, sino, por ejemplo, el efecto físico de la desexcitación de un átomo. En consecuencia, deberíamos aceptar la existencia, tanto de colores, quale, extracraneales como de, quale, intracraneales. Ahora, si aceptamos como válidas, la cuantificación energética y consecuentes teorías físicas al respecto de nuestro planteo. La energía, de los colores, quale, extracraneales sería muy superior a los, quale, intracraneales presentada, por mí, en otro post la energía, K, es casi 20 veces menor que la energía, fotón rojo. Entonces, según este ámbito, ¿por qué razón, los colores, quale, extracraneales deberían ser necesariamente idénticos a los, quale, intracraneales? Haciendo a un lado, entre otras complicaciones, las implicaciones de la teoría tricromática del color absurdo. Diferentes frecuencias para cada ser. AEFIC. Absurda existencia falsada intracraneal, presumiendo que, buena parte de nuestras percepciones, pormenorización al respecto, aparentan ser extracorporales al menos, extracraneales y siendo que, según la neurociencia cognitiva, dentro de nuestro cráneo no existen hay colores, sabores, olores, dolores, etc. Lo que sí existen hay, según este modelo, son transducciones, ver Cosmos intracraneal www.youtube.com weblink, mismos que, somos incapaces de observar directamente y reconocido y en ello desastrosamente ponderado faltante observacional interperspectiva, pormenorización al respecto, al exponer la actividad encefálica de un paciente consciente. Si bien, las contradicciones y limitaciones descriptivas explicativas no se agotan en lo anterior. Espero que tarde o temprano, algunos logren entender su confusión, incapacidad analítica a este respecto. Se han vuelto insufribles los eliminativistas. AM2. Absurdidad del MNM. Modelo neurocientífico de la mente, intentémoslo otra vez, Berestert pormenorización al respecto, y, pormenorización al respecto. Iván. Nada, ya perdí la cuenta, pero seguro irán muchas más que dos, según, una secuenciación descriptiva de SCM, pormenorización al respecto, los qualia, resultan ser lo más directo elemental fundamental afines según, una secuenciación explicativa de SCM, el encéfalo presunto sustrato y dinámica, resulta ser lo más directo elemental fundamental afines ahora bien. Según el modelo neurocientífico de la mente, es decir, un modelo explicativo, el encéfalo la fuente sustrato, es decir, un no qualia, produce los qualia y al mismo tiempo, el encéfalo, es una interpretación transducción, que, por ejemplo, restringido al ámbito visual, sería. Veo observo tonalidades de gris, provenientes de los volúmenes de procesamiento visual de mi encéfalo expuesto, mismas que, según el MNM, ámbito visual, son el producto de un proceso de interpretación transducción dado en dichos volúmenes de procesamiento visual e inobservables por terceros, el producto efecto, es decir, un qualia, de sí mismo. Y repito. Según MNM, lo observado, es una interpretación qualia lo modelado lo producido del sustrato el modelo el productor, el encéfalo. Entre ellas es decir, las interpretaciones, encontraremos al propio encéfalo, necesario, según MNM, productor de dichas interpretaciones, es decir, según MNM, el propio encéfalo, siendo sustrato, a la vez sería interpretación qualia lo modelado lo producido y, por si fuese poco, de sí mismo.
Y obviamente, usado como fuente de análisis barra consecuencias y subsecuente construcción de MNM, búsqueda y verificación de patrones, así como de su verificación indiscutible y dado el tenor de sus afirmaciones respecto del MNM, el carácter de obviedad que parecen otorgarle en forma alguna circular y, menos aún, contradictoria barra autocontradictoria, ¿verdad? Por si acaso, no me estoy restringiendo a una simple circularidad conceptual. Siendo su confianza, pormenorización al respecto, en el MNM, al parecer más que suficiente, como para denostar a no monistas barra dualistas. Conclusión. Según MNM, el encéfalo, es una interpretación barra transducción de sí mismo, es decir, un cuale de sí mismo causa de sí mismo. Símil. Causa sui, pormenorización al respecto. En consecuencia, considero haber demostrado, una vez más, la contradicción intrínseca barra inevitable en el modelo neurocientífico de la mente. Y en ello, la, eufemísticamente hablando, problematización de toda afirmación barra opinión respecto de la consciencia barra mente barra qualia y consecuentemente de la ciencia barra realidad barra etc. Alguna disminución, respecto del nivel de absurdidad que parece resultarles confortable. Finalmente, cabría preguntarnos si los qualia representan un vacío explicativo de la consciencia del fisicalismo o, tan solo otro ejemplo de un factor limitante del conocimiento. Dado que, según Daniel Dennett, somos todos zombies, Chalmers y su zombie gemelo son idénticos, poseedores de un improcedentemente replanteado libre albedrío y completamente carente de qualia. Sentencia que, en forma alguna, deviene siendo consecuencia de confundir discrepancia interpretativa debido a una improcedente intrinsecalidad de infalibilidad qualófica con ausencia de qualia. Nota. Y obviamente, de no existir diferenciación alguna, sea de sustrato o de propiedades, no abstractas, entre los qualia, P1P, y sus correlatos neuronales, P3P. ¿Cómo discriminar un zombie de un no zombie si, por ejemplo, al observar directamente la actividad de las áreas visuales del no zombie, somos incapaces de visualizar sus qualia? Según las teorías computacionales de la visión fisicalista, los qualia visuales resultan idénticos a los números reales de su matriz de luminancia. Planteo, presumiblemente inconveniente para dennetianos desde una perspectiva fisicalista, una imagen puede describirse o será representarse cuantitativamente como una distribución bidimensional de pequeños elementos puntuales adyacentes y luminiscentes. En consecuencia, formalidad matemática de por medio, podemos definir una imagen a estimular como una función bidimensional en el conjunto de los números reales, en la que a cada punto del plano de coordenadas, x, y, se le asigna el valor de luminancia de dicho punto. Ahora bien, una imagen digitalizada resulta ser una matriz de números enteros positivos, en la que los subíndices, fila y columna, de cada elemento indican la localización del punto en la imagen. Y los valores de los elementos representan el nivel de gris, el cual indica la intensidad luminosa en un determinado punto de la imagen. Las teorías de la visión por Eg. Teoría computacional de la visión, que asume un nivel explicativo representacional, remitido a un modelo informático de la visión artificial, mente-ordenador, operando conforme los procesos del sistema visual humano, se remiten a los factores limitantes del conocimiento. Y en particular, a la inexplicabilidad perceptual, es decir, toda explicación de una percepción, pormenorización al respecto, contextualizada en un modelo pantalla observador, remite en última instancia, a un razonamiento del homúnculo. Y en consecuencia, a un error argumentativo. Ahora, contextualizada solo como un epifenómeno, desestimando la intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, pormenorización al respecto, tan solo resulta insuficiente. Cualificando dennetianos,
La conciencia explicada, de Net, la idea de números almacenados en registros puede ser simplemente un modo de referirse a un sistema de magnitudes, cualquier sistema de vectores que el cerebro pudiera utilizar como código de colores. Podría tratarse de frecuencias de actividad neuronal, o de algún sistema de direcciones o localizaciones en redes neuronales, o cualquier otro sistema de variaciones físicas en el cerebro que a usted se le pudiera ocurrir. Los números almacenados en registros poseen la útil propiedad de preservar las relaciones entre magnitudes físicas al tiempo que son neutrales en cuanto a las propiedades intrínsecas de dichas magnitudes, de modo que pueden corresponderse con cualquier magnitud física que el cerebro utilice para codificar los colores, 360, 361 p. Después de todo, insistirá usted, se ve de color rosa. En cualquier caso, no se ve una región bien delimitada y marcada con un número. El rosa que vemos no está en el mundo exterior, es pigmento o tinta o luz coloreada, así que debe estar aquí dentro. En otras palabras, es pigmento rosa, 364p. Crítica. No, nene, no. Te dije, que los qualia no existen. Desaparecen, con tan solo denominarlos figurativamente. Por ej. Si afirmo la existencia del pigmento rosa, el vacío explicativo del cual es rosa, mágicamente se rellena, entiéndase. Se explica. ¿Qué vacío explicativo de los qualia? Ni que nada. Te digo que los qualia no existen. Puesto que, en tal caso, serían idénticos a específicos, trenes de potenciales de acción, en consecuencia, el concepto de qualia sobra. El no poder observar directamente, los qualia, producto, de otro sujeto al observar directamente la actividad en sus presuntos volúmenes encefálicos, fuente, es decir, el faltante observacional interperspectiva, pormenorización al respecto, resulta ser tan solo un pormenor intrascendente en forma alguna. Disruptivo respecto de mi eliminativismo selectivo. ¿Qué va? Es que, no te enteras de nada. Estás confundiendo inexistencia de los qualia con inexistencia de experiencias subjetivas. Es decir, tan solo, con ese arbitrario cambio de conceptos, se elimina cualquier duda consecuente respecto del faltante observacional interperspectiva. ¿A poco, crees que soy incoherente en lógica bivalente obviamente? Te lo repito. Confía en mí, que sé de lo que hablo afirmo. Y. PD. Considero que el concepto de mente no se agota en el de qualia. Exp. De reestructuración cerebral. Hurón. Ojo, corteza auditiva primaria, somos cerebro estructuralmente singulares, aunque quizás no tan plásticos. Hace mucho que se sabe que la corteza cerebral, la materia gris exterior, está dividida en regiones que cumplen diferentes funciones. Algunas representan determinadas partes del cuerpo, otras representan el campo visual o el mundo del sonido y otras se concentran en aspectos del lenguaje o del pensamiento. Hoy sabemos que con el aprendizaje y la práctica algunas de sus fronteras pueden cambiar de sitio. Esto no significa que el tejido cerebral literalmente crezca o se reduzca, sino únicamente que la frontera donde acaba una habilidad y empieza otra, si se sonda con electrodos o se monitoriza con un escáner, puede cambiar. Los violinistas, por ejemplo, poseen la región de la corteza que representa los dedos de la mano izquierda más extensa. Si se entrena a una persona o a un mono en una tarea sencilla como la de reconocer formas o fijarse en una determinada ubicación en el espacio, los neurocientíficos observan que partes de la corteza, e incluso neuronas individuales, asumen el trabajo. La reasignación al tejido cerebral de tareas nuevas es especialmente espectacular cuando las personas pierden el uso de un sentido o de una parte del cuerpo. Las personas que padecen una ceguera congénita utilizan la corteza visual para leer el braille. Las que padecen sordera congénita utilizan parte de su corteza auditiva para procesar el lenguaje de signos.
Aquellas a las que se les ha amputado algún miembro usan la parte de la corteza que antes se ocupaba del miembro extirpado para representar otras partes del cuerpo o músculo cortical. Los niños pequeños pueden seguir creciendo de forma relativamente normal después de que sus cerebros hayan padecido traumas que en una persona adulta habrían sido irremediables, incluso la extirpación de todo el hemisferio izquierdo, que en los adultos alberga el lenguaje y el razonamiento, pormenorización al respecto, lógico. Todo esto indica que la asignación al tejido cerebral de los procesos perceptuales o cognitivos, pormenorización al respecto, no es permanente ni se asienta en la ubicación exacta del tejido en el cráneo, sino que depende de cómo procese la información el propio cerebro. Esta asignación dinámica del tejido se puede observar también mientras el cerebro se va formando en el seno materno. A diferencia del ordenador, que se monta en una fábrica y se pone en marcha por primera vez cuando ya está terminado, el cerebro está activo mientras se va montando, y es posible que esa actividad tome parte en el proceso de montaje. Los experimentos realizados en gatos y otros mamíferos demuestran que si se